Yeah, estamos grabando, al fin estamos grabando. No, no era, bueno, sí, el Pollito Pibe, pero no era Pollito Pibe, era este. Parte del compilado, ¿no? Sí, me levanté y dije, no, me he olvidado de la granja. Me acordé de la granja y me levanté y dije, vamos a poner la granja un rato. El tema es que mi computadora demora 10 minutos en prender. Está vieja, pobre. Y está. Ok, no estaba yendo el comentario porque estaba riendo en el cuarto que era un quilombo. Dios mío. Está, acá arrancaban las cosas normales. A ver. Yo no sé ni cuándo es el día de los parciales, perdón Santi, estoy todo tomado. Mis exámenes, solo sé cuándo son mis exámenes. ¿Qué pasó ahí la mancha? Eh... bueno, no había considerado que queda guardado. Lo cual está bueno igual, Ahora mira el Instagram, también el Velati me llamó 5 veces. El 30 del 11 o el 28, vos se llama ciencia y me dijeron, no hay problema aunque sea el 28. Y el 28 es el... Ah, el 30 arranca el parcial, perdón, yo pensé que estaba... Porque yo dije 30 de mi defensa, el 28 de mi defensa, puede ser problema. El 4D... No tengo ni idea de qué está pasando. Bueno, vamos a empezar. Después de esta breve. Muchas gracias, igualmente por ustedes en los parciales. Por cierto, bueno, ya que sacaron el tema, voy a abrir mi correo a ver si me contestaron. No sé. No, me contestaron. No me contestaron. No, no me contestaron. Bueno, no sé. 9. Por ahí, quizás más. Bueno, a ver, ¿qué pienso hacer hoy? Para que decidan si seguir aquí o no. Ejercicios, el ejercicio 5, el 6, el 9, uno del 12, 13, 14, uno del 16. Así como. Eso es el práctico. Entre hoy y el miércoles que viene. Medio miércoles que viene. ¿Qué presento? Mi tesis de maestría. Ah, hablando de presentaciones, voy a hacer manda otra presentación. El Velati se defiende. Defiende, o sea, se recibe. Esas eran las dos ideas que quería decir, pero se juntaron en mi cabeza. Este viernes a las 5 de la tarde. Igual, no, me está mandando el link tipo de a poco. A mí me llegó el link, no sé si lo va a poner público, pero nada, yo aviso. Ah, lo que no puse es el... No me di poder. Mirá, cómo acabo de dar cuenta. Salir. Pero no me puedo poner ahora que estoy grabando. No me puedo poder. Salado. Sí, coincide con mi clase lo que le decía. Después me llamó 28 veces, pero no puedo atender. ¿Vamos a empezar? Que me duermo. Entonces, la primera vez. De fondo. ¿Sabes qué? Salta el copyright. Te ponen. Hago que gente cobre. Una vez hice que en un video de discreta, por no ser consciente de eso, dice que el Lipi se lleve plata cada vez que se reproduce ese video. Cuando estaba, ¿qué tema el Lipi? Creo que baila mono. Él lo tradujo, es un hijo de puta. Lo tradujo el nombre. Pero alguno el Lipi, me acuerdo. Hay una clase discreta que empieza con un tema el Lipi y por ende el Lipi cobra guitarra. Bueno, derivadas direccionales. Hagamos como los límites, que arrancamos con los límites direccionales porque era más fácil. Bueno, hagamos lo mismo acá. Empecemos con las derivadas direccionales.
Entonces, tenemos f, vamos a hacerlo bien en general. F de u en Rn, ARM. F es, así que más colorcito, está medio muerto del azul, es derivable según la dirección B. B es un vector de Rn, ¿no? En x0, x0 punto de u, si solo así, el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más bh menos f de x0 sobre h existe. No, la vida ahí. No, deben tener, sí. El pollito pío también debe tener. Porque. Capaz que era Partusa, ahora que pienso, Bueno, no sé. Vayan a la clase discreta correspondiente, no recuerdo cuál es. Y fíjense cuál era. Sí, el DP saca plata hasta con clases de matemática. Bueno, nada de esto, qué sé yo. Eso. X0 es un punto Rn, B es un vector de Rn. O sea que X0 más BH con H un bicho en R. Eso tiene sentido, digamos. ¿Estás en semana de la nota del parcial? Sí, claro, es verdad. Semana de la nota del parcial. Bueno, casos particulares que nos interesan. Voy a apelar a notación de Galuno. O sea, cuando las derivadas parciales, que son la definición de la derivada direccional, pero cuando B es uno de los vectores canónicos. Sí, Bruno, las órdenes, hay que hacerla. Hay que ir a un ensayo, una sala estoy trancadísimo. Un estudio a grabar. Yo pongo la viola, que es lo único que sé tocar. Y sacamos las cuentas. Yo no hago la letra. No me hago responsable de la letra. Vos también tocás la viola y bueno, tocaremos 38 la viola, yo qué sé. Yo qué sé. Bueno, nada extraño, ¿no? Entonces, tenemos un resultado súper famoso en cálculo 1 que dice si es derivable es continua. Entonces, como buenos matemáticos que somos, nuestro plan es generalizar todos los conceptos que nos aparecen. Y la pregunta es si con esta derivada el resultado de es derivable implica continua. Continua en Rn ya lo definimos, ¿no? Bueno. Entonces la idea es hacer el ejercicio 5. Perdón, Sabrina. La suben media hora después de que termine, así que tranqui, pero mala mía. Próxima pregunta. Ejercicio 5. ¿Dónde estás? Acá. La función es... ¿Esta ya la vimos? Sí, esta ya la trabajamos el práctico pasado. F de XY, que es 1 y 0, era 1 como la movida, 1 entre la parábola y caso contrario.
Esta la hicimos, creo que era, no, era el 4, el ejercicio 4 del práctico, este es el 8, el práctico 7 entonces. La movida es, está la parábola esta es x2 y igual x2, y entonces la función vale, y esta es la otra que importa, igual 0. Entonces esta es 1 acá, 0 en el resto. ¿Está bien? Y en las líneas azules también vale 0. ¿Cómo llegaste a ese dato? De que soy zurdo. ¿Por cómo escribo? Bueno. O me andan stalkeando los videos tocando la guitarra. Bueno. Entonces, la movida es probar que existen todas las derivadas direccionales en 0, 0, pero no es continuo en 0, 0. Vamos a empezar por lo que supuestamente ya hicimos y nos tendríamos que acordar. ¿Por qué no es continuo en 0, 0? Toco la guitarra como zurdo, sí. Eso no es recomendable a la hora de comprar cosas. Está difícil encontrar púas para zurdos. ¿Cómo era que lo demostrábamos? Ahí va. Lo de Carlos se resumió y está bueno. Como si hago un entorno alrededor del 0, 0, encuentro puntos. Pero no es que encuentro una cantidad finita de puntos. Encuentro un cacho no numerable de puntos donde vale 1. Yo por ahí podría construir una sucesión que tienda el 0, 0 y valga siempre 1. Pero también podría construir cosas que vayan por lugares donde vale 0 y también tienda el 0, 0. Lo que habíamos hecho la semana pasada o algo así era usar dos caminos, dar dos caminos que demostraban que daba distinto según por donde íbamos. Un camino era, yo que sé, tomar x igual 0. Si vamos por x igual 0, f de x de 0i era 0. Entonces, el límite, cuando i tendía a 0, de f de 0i daba 0. Y el otro camino era igual x2 sobre 2 o algo de eso. Y en este camino, f de x2 sobre 2 da 0, da 1, perdón, da 1. Y entonces el límite, cuando x tiende a 0, de f de x2 sobre 2 da 1. O sea que por un lado hay un camino donde da 0, un camino donde da 1, no existe. Como no existe, no es continuo, ¿no? Ok, bueno, no tengo nada para decir a eso. Y ahora probemos que las derivadas direccionales existen todas. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo hacemos esto? Eso sí es nuevo, ¿eh? Agarro un vector genérico. B igual B1, B2. ¿Sí? Y tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de B1H1, B1H B2H menos f del 0, 0, pero eso es 0, ¿no? F del 0, 0, 0 sobre h.
¿Y cuánto vale B1H, B2H? ¿O qué hacemos con eso? ¿Qué casos? Ah, ¿por qué da cero? ¿Por qué siempre vale cero? Es el mismo tipo de truco que hicimos el ejercicio cuando hicimos la continuidad de esta misma función en el práctico 7, cuando hacíamos los límites direccionales, que decíamos, la recta siempre termina por arriba de la parábola. ¿Se acuerdan? Siempre hay un entorno. De hecho, en aquel momento hasta calculamos a partir de qué momento la recta siempre quedaba por arriba de la parábola. Como una parábola es x2 cerca del 0, 0, x2 es más chico que x en algún momento, una cuestión de órdenes. O sea, en general mx. x2 pasa a ser más chico que mx para algún momento. Entonces la recta queda por arriba, y si la recta queda por arriba, está en una zona donde vale 0. O sea, si tiene pendiente positiva, si tiene pendiente negativa es mucho más fácil, pues si tiene pendiente negativa, directamente estoy yendo por acá. No, esto es positivo y sin embargo... bueno, no, en fin, está. O sea, si me muevo por estos cuadrantes está claro que me va a dar 0. El tema es si empiezo por acá, pero nada, eso, en algún momento quedo por arriba de la parábola siempre, por una cuestión de órdenes, si quieren también. ¿Sí? Entonces, acá sería, lo que hay que notar es que B2 sobre B1 queda B2 sobre B1 sería, vamos a escribirlo más, la recta igual B2 sobre B1 X queda por arriba de la parábola. Y x2, y entonces f de b1h, b2h es 0. A partir de un h chiquito, digamos. Para h menor que yo, que sé. Algún delta. Vamos a poner suficientemente chico. Que es una típica palabra que se suele usar en matemáticas. Es suficientemente chico, suficientemente grande. ¿Está bien? Así que ese límite, si a partir de un cierto momento esto siempre vale 0, entonces voy a hacer el límite de 0, básicamente. Estoy haciendo el límite de 0 sobre h, y entonces sumar 0. El tamaño importa. Efectivamente. ¿Preguntas? Así que los límites direccionales existen y dan 0. Esa es la movida. ¿Preguntas hasta acá? ¿Eso qué? ¿Por qué da 0? Dale. Acá en este razonamiento me comí un caso que es el de B1 igual 0. El de B1 igual 0 es esto, ¿no? Es venir por acá. Es venir por... A ver. Es venir por acá, si no me equivoco. Después. Es la recta vertical, está, pero la recta vertical es a Barcelona. Igual siento que me comí otro, ¿no? Claro, B2 igual 0. Ni B1 ni B2 igual 0 entran en este razonamiento. B1, bueno, puedo dividir, y B2 porque si B2 es 0 es la recta horizontal. Y no, la recta horizontal nunca queda por arriba de la parábola. Pero igual va a 0, así que... Digamos que lo que importa, lo que es más complicado acá de justificar es cuando la recta tiene una determinada pendiente no nula. Entonces la recta es algo así.
Acá va por abajo de la parábola. La movida es que en algún momento tiene que quedar por arriba. ¡Pah! Esto es una recta y le agarró el efecto de la relatividad. Acá. En algún momento queda siempre por arriba. ¿Por qué? Si no te convence el dibujito, pensá que vos querés saber. Querés encontrar en cierta forma este punto. ¿Sí? ¿Querés ver que si eso tiene pendiente m, cambiarle esto por m? ¿Querés ver que mx es más grande que x2 a partir de un cierto x? ¿Cuándo esto es cierto? Si solo así, m es más grande que x. O sea que cuando x es más chico que m, o sea, encontraste que este punto al final es m, la recta queda por arriba de la parábola. Con G, ¿quién es G? Yo no sé quién es G. Ah, con H. ¿Qué tanto? Después lo relato. Con H. A ver, esto representa una recta. ¿Sí? Cuando vos movés a X linealmente, esto se mueve linealmente también. ¿Cuál es la recta que está acá? La recta es esta. Es la recta igual B2 sobre B1 por X. Si los puntos se mueven de esta forma, se está moviendo como esta recta. Esta es la pendiente, B2 sobre B1. ¿Sol, eso está bien? Sí, lo estoy haciendo por... Cuando fijás B1, B2, es una recta en particular. Sí, lo que estoy haciendo es moverme por una recta en particular, pero genérica, si querés. Eso es para Matías. Entonces, esta forma de acercarme es una recta. ¿Qué recta? Esta. Y el tema es que esta función, cuando me acerco por rectas, me va... Es como que me terminaba acercando siempre por una zona donde vale 0, por esta movida de que la parábola siempre va a quedar por abajo. Siempre voy a estar moviéndome en esta zona. Para rectas en las que... Cuando vengo por acá, digamos, ¿no? Yo que sé, esta recta sí, en realidad. Y ahí si vengo con H negativo vendría por acá. Pero bueno, eso es más fácil. Si vengo por abajo es más fácil, porque ahí en toda esa zona vale 0. El tema es justificar la parte de arriba, que es lo complicado, y esta es la justificación, que es una justificación que ya hicimos el práctico pasado y es un truco que repetiremos una y otra vez. Esto de poner una parábola para hacer cosas con rectas es un truco muy quemado porque siempre se aprovecha de lo mismo. Se aprovecha del hecho de que las rectas van a quedar por arriba de la parábola y con las rectas no tengo mucha libertad de movimiento. Y siempre termino estando en la misma zona. Y hay una zona que en cierta forma me estoy perdiendo por hacer cosas con rectas. Sí, la zona donde vale 1 esta función, cuando me acerco con rectas, es como que me la estoy perdiendo. Y ahí hay información que puede hacer que yo haga lo que quiera. Ese es un poco el plan. Guárdense esa frase porque en 15 minutos vamos a hacer otro del mismo estilo. ¿Preguntas? Acá vamos a terminar el 5, nada más. Y discutir sobre canciones infantiles. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos de largo? H. Ah, y había el 4D era, ¿no? 1H. ¿Qué es esto? Ah, las derivadas parciales, cuando derivas con respecto a x, el y es como una constante para vos. Entonces, si derivas con respecto a x, te va a dar b por i a la beta es como un numerito. Cuando derivas numeritos te da 0. Y den con el otro lado. Esa es la pista para que. 4D. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? 4D. Ni en pedo lo hago. 4D. ¿Qué carajo pide? ¿Se puede hacer trampa? Igual no sé si es cierto. Bueno, primero tenés que ver qué valor de A tenés que poner para que sea continua. A mí me huele que es 0. Después, espera, una cosa. Con los teóricos va a ser el 7. O sea, el concepto de clase veo que en el libro parece clase 32, ¿no?
¿El ejercicio 7 decís? Daniel, no sé qué, no entendí tu comentario. Y ahora entendí menos. Ah, ah, ok. Mm, vemos, vemos. Yo puedo introducir los conceptos que faltan. Me quedé en el 4D. Qué maldad. Y no, y acá te recomiendo sufrir, ¿eh? Mucho más no. O sea, poner un B genérico y hacer la cuenta al límite con la que empecé la clase de hoy y que te diviertas. Sí, sí. A no ser que sepas que es diferenciable, pero estás haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque estás usando diferenciabilidad antes de que realmente puedas usarlo. Cronológicamente en el práctico estás haciendo trampa. A mí no me molesta que hagas trampa porque al final del día, en un parcial, vas a usar la diferenciabilidad. El Barça juega hoy a las 5, creo. Creo. Sé que juega hoy nada más. ¿Está bien? Si no querés hacer trampa, sí sufrí. Hacé la cuenta de límite como en los viejos tiempos. Pones un BB1, B2 y arrancás a hacer cuentitas de límites a ver qué te da. Es medio bodrio, pero bueno, es lo que hay. No sé si es tan grave igual, ¿eh? Yo creo que lo tengo hecho ahí. Pero nada, la gente odia trabajar con límites y acá no se sabe. No, bueno, vas a hacer trampas si tenés diferenciabilidad. Yo no sé si es diferenciable esto. Vas a tener que probar que es diferenciable y ahí, bueno, es- venís acumulando problemas. Capaz que eso es más difícil que simplemente hacer las cuentas del límite. Bueno, vamos al 6. ¿Qué era el 6? Era el 6, era el 6. Bueno, conclusión de este ejercicio. No hay continuidad, sino con derivadas direccionales no hay continuidad. Esa es la conclusión. Hay que poner una definición más fuerte. Alguien ya tiró la idea. Alguien no, varios ya tiraron las ideas. Lo que hay que hacer es mejorar nuestro concepto de derivable. De forma, al final del día lo que está molestando es que solo movernos con rectas termina estando mal. Hay que dejar, como siempre, la libertad de movernos por donde queramos para que las cosas funcionen. Así que oh. Voy a poner como acá. No, voy a cambiar la anotación, porque si no queda muy pesado. Esto sería... Ahí va. O sea, me falta algo para hacer esto. Si fuera así, existe. Sería RNRM, ¿no? De RNRM. Transformación lineal. ¿Para qué? El límite. Delta x tendiendo a 0 de f de x, c. Delta x menos f de delta x. No, de x menos. Y esto es. ¿Cómo era? Producto escalar de delta x con t de delta x. Es así, lo fijo. Sobre norma de esto. Sobre la norma de delta x. Qué sé yo. ¿Lo enfoqué?
es directamente directamente delta x. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, bueno, ahora creo que está ahí. Una pregunta, ¿eso vendría a ser tipo el resto o qué? Sí, perfecto. Lo que está arriba es el resto. El numerador es el resto. Lo que estás viendo es que el resto tiende a cero rápido. Ahí va, vamos a tratar de descifrar o darle otro sentido a esto. Yo sé que lo puse de una forma muy extraña. Así que vamos a tratar de ver que todas las formas que conocen son lo mismo. Entonces, vamos a empezar por esa ya que la mencionaron. Si recuerdan Taylor era algo así, ¿no? F de x0 más algo es f de x0 más la derivada de orden 1. Vamos a así, derivadas de orden 1 más un resto. No, Taylor n. No, podría ser cálculo 1 como también va a poder ser cálculo 2, esta definición así, hay que ver qué carajo es esto, pero... Bueno, este es este. Este término está representado por esta transformación lineal. Así que si despejan, tipo este para acá, les va a quedar lo que está acá arriba y lo que está acá arriba por ende es el resto y están diciendo que el resto tiende a ser. No, lo pueden ver así. Así que esa es la diferenciabilidad en el punto XC. ¿Qué otra forma? A ver qué se me ocurra que puede ser que hayan visto. Bueno, una transformación lineal. Claro, el resto también, eso sí. Otra versión en la que puede ser que lo encuentren es nada, las transformaciones lineales, las de Galuna, las de toda la vida, son como muy estándar, ¿no? No pueden hacer muchas cosas. Es una transformación de Rn en Rm. Entonces todas estas cosas al final del día son una matriz por un vector, ¿no? El vector es el vector que es la variable, digamos. Entonces a una matriz de Rn en Rm. De n por m, dice así. Es m por n, perdón. Matriz m por n. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto es de Rm. F de esto es de Rm, esto está en Rm también. Así que lo que está acá tiene que estar en Rm. El delta x es algo de Rn, porque es un vector de Rn. Este 0 es 0 norma en realidad, ¿no? O sea, la norma de esto, si quieren, tiende a 0. O sea que si esto está en Rn y pretendo que el resultado este esté en Rm, entonces esto es de Rn, esto es un vector, vamos a ponerlo vertical, esto es n por 1. ¿Estoy bien? Sí, n fila es 1 por 1. Y entonces para que me termine dando algo m por 1, necesito que esto sea m por n. O sea que esta matriz es m por n y este es un vector columna de n filas. Y el resultado me da un vector columna de m filas, el cual puedo comparar con este. ¿Está bien? No estoy para eso. Bajemos la dimensión de algo. Pongamos Rn a Rm. O sea, pongamos que m sea 1. ¿Sí? Para hacerlo más fácil. O sea, si m es 1, esto es un numerito en R, esto es un numerito en R, y tratemos de aplicar lo mismo, digamos. Esta va a ser un vector, y esta va a ser también un vector, porque ahora m vale 1. Así que si m vale 1, esto es 1 por n. Y el resultado termina siendo 1 por 1. O
sea que esto también va a ser un numerito, lo cual tiene sentido para hacer cuentas con los demás. Si ese fuera un numerito, si estamos en el caso de R1, esta cuenta de acá termina siendo entonces un vectorcito horizontal, ¿sí? Un vectorcito horizontal, vamos a ponerle por ahora A1 a N, y este es un vectorcito vertical, o sea, no sé, delta x1, delta x0. ¿Está bien? Una pregunta. Sí, ¿Qué bases estaría esa transformación? la canónica. Esta, o sea, primero acá no hay base, pero A representaría la matriz va, la asociada a la matriz. base canónica. ¿Sí? Ahí va. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, tratemos de juntar la primera idea que dijimos, la de que esto era como un Taylor, con qué carajo son A1 y AN. ¿Sí? Esto se demuestra, esto no es una prueba de lo que voy a hacer ahora, pero es como para juntar las ideas. Habíamos quedado en que si hacíamos el Taylor de esto, era este bicho más algo que tenía que ver con las derivadas de primer orden y el resto, ¿no? Y esto representaba entonces a las derivadas de primer orden. Así que no sé qué carajo es esto, pero si tiene que tener que ver, si todo este término tiene que ser tiene que estar asociado con las derivadas de primer orden, yo espero que estos numeritos tengan que ver con derivadas de la función. Y de hecho, ese es el plan. Estos A1 y AN no son nada más y nada menos que las derivadas parciales en el punto que estoy mirando. O sea, esto es la derivada de f con respecto a la primera coordenada en el punto x0, la derivada de f con respecto a la última coordenada en x0 por delta x1, delta x0. Y esos números hacen que aún derivando entre la norma delta x te dé cero igual. ¿Cómo? Esos números, digo, porque creo que podrías poner cualquiera, pero que al ser los números de la derivada en cada variable, hacen que aún derivando entre la norma delta x te dé cero el límite. Sí, igual algo te voy a corregir, no puedes poner cualquiera. Lo otro que probás, o sea, lo que terminás probando es que los numeritos esos A1 y N que ponía hoy, tienen que ser estos. Y otros no funcionan. Necesariamente. O sea que para que la función sea diferenciable, una condición por ende que precisás es que las derivadas parciales existan. Porque si las derivadas parciales no existen, no vas a encontrar otros numeritos A1 a N que puedas poner ahí para que funcione. Pero por ejemplo, si no derivaras entre norma de delta x, vos haces delta x tendiendo a cero, entonces cualquier numerito que pongas va a ser por algo que tiende a cero, te va a dar cero. ¿Vos decís este término? O sea, el primer término te va a quedar igual al segundo. Nada, pero estás... Es todo 0 sobre 0, ¿no? O sea, sí, esto tiende a esto tiende a 0, pero esto también tiende a 0. Que es un 0 sobre 0, el típico 0 sobre 0 de las derivadas. Claro. Claro, está bien. No es que desprecias ese término. Bueno, este vectorcito, que como decía Agustín hace un rato, en el fondo es la matriz asociada en las bases canónicas de esta transformación lineal, tiene nombre. ¿Cómo se llama ese vectorcito? El de las derivadas parciales, ese que está ahí. La pregunta, Agustín, en realidad es un poco más rebuscado, Agustín. La definición dice, existe una transformación lineal que cumple eso. Y después demostrás que la única transformación lineal que te puede servir es la que la forman las derivadas parciales. O sea que no es... Es un poco... O sea, si mirás al final de la película, sí, esa es la transformación lineal y la definís así. Pero no es el camino cronológico correcto. El camino cronológico correcto es, existe una transformación lineal y además después demostrás que esa tiene que ser la transformación lineal. Y que no sirve otra. ¿Está bien, Agustín? Ahí va. Y sí, se llama gradiente. Este es el querido gradiente. Se llama pisa boca abajo
de f en x0. ¿Está bien? Así, como estamos haciendo justamente, el Taylor de orden 1 de f sería este término y este término. O sea que ya vamos adelantando para Taylor. Lo que en Taylor de una variable antes tenías f del punto más la derivada por el incremento, ahora la derivada por el incremento se transformó en la derivada en esta coordenada por el incremento en esa coordenada, más la derivada en la siguiente coordenada por el incremento en la siguiente coordenada. Y así por cada coordenada que tengas. Si tenés una función de Rn, vas a tener n términos asociados a derivadas. Y la de orden 2, peor, pero eso ya llegaremos. Porque en la de orden 2 van a ser todas las combinaciones de derivadas segundas que puedas hacer entre todas las coordenadas que tengas. No se pide eso porque es una demencia. Si tenés dos variables, vas a tener, ¿cuántas derivadas de orden 2? Tenés xx, xy y x e y. Tenés 4. O sea, en general vas a tener eso, muchas. Ya fue. Pero ya llegaremos a eso. Bueno, y volviendo a la 2 a la n, ¿no? Me quedé pensando en lo que quise decir. Me chiqué. O sea, en general, claro, si tenés n coordenadas y estás haciendo la derivada késima, sería n a la k. Ahora sí. Esa es la cantidad de términos que tenés cuando haces la derivada de orden k. N a la k, siendo n la cantidad de coordenadas. Pero conteo, no sé, no importa. Volviendo a la cuestión general, si acá fuera Rm, habíamos quedado que esto era m por n y que por ende era una matriz. Sí, o sea que esto es una matriz. Que en realidad también va a tener la información de las derivadas. ¿Alguien sabe cómo se llama esta matriz? Tiene nombre también. Es una matriz que va a tener la derivada con respecto a la primera coordenada y la primera función. Y en el último lugar estaría ¿está bien? Bueno, bien, ya lo dijo igual. Ojalá se llamara con mi nombre, pero no lo inventé yo, lo inventó un tal Jacobi. Sí, esta es la matriz jacobiana. Esto se llama el jacobiano de f en x0. Que si se fijan, es como todos los gradientes. Es el gradiente de, f, de la primera coordenada de f en Rm, o sea, f1, después f2, f3. Son como todos los gradientes puestos en filas. No, es J sub f. La de Jordan no tiene un sub f porque no depende de una función. Esto depende de una función y de un punto. Así que es J sub f de x0. Pasa que si Jordan y Jacobi empiezan su nombre con la misma letra, a los matemáticos no les queda otra que pone J. A todo. ¿Está bien? Bueno, después sabremos cosas de esto con el jacobiano. Creo que para entender mejor algunas propiedades que va a tener la matriz jacobiana, nunca se olviden de que la jacobiana es en el fondo la matriz asociada a una transformación lineal. Sí, porque una propiedad que van a tener después es la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es como componer transformaciones. Y componer transformaciones es multiplicar matrices asociadas. Entonces va a ser más fácil para ustedes cuando lleguen a eso en el teórico entender que esas propiedades en el fondo salen de esa propiedad de Galois. De que composición de transformaciones lineales es producto de matrices asociadas. Pero nada, eso para cuando es una ayudita para cuando estén en esa parte del teórico. Bueno, cuestión. Vamos al 6. ¿Hay una propiedad más que quisiera destacar ahora? Creo que no, sí, claro, que no. Otra propiedad, que si f es diferenciable, que si
f es diferenciable en x0, entonces las derivadas direccionales son un toque ahora. Se calculan como el producto escalar entre el gradiente y b. Sí. Nada, solo cuando es diferenciable, si no es falso. Una pregunta, el gradiente de una función plano es el mismo en todo punto, ¿no? Porque la derivada es la misma en todos lados. ¿Qué es una función plano? ¿Que el gráfico sea un plano? Sí, claro. Sí, porque el plano vendría a ser como el análogo a la recta en R, funciones de R en R. Y las rectas se caracterizan porque su derivada es constante en todos los puntos. Entonces un plano tiene la misma propiedad para todas las derivadas. ¿Está? Bueno, así que esto es el... No me acuerdo quién me preguntaba del 4D. Este es el pique que le daba a la persona que me preguntó del 4D. Que si prueba que es diferenciable, no digo que sea más fácil, pero digo, si prueba que es diferenciable, esto es más fácil para calcular todas las derivadas direccionales. Simplemente calcular las parciales y usar productos escalares. Pero bueno, hay que ver que es diferenciable, que eso no es más fácil en realidad, pero capaz que te dé suerte. La diferenciabilidad es feliz, igual que la derivabilidad, ¿no? En el sentido de suma de diferenciales es diferenciable, producto de diferenciables es diferenciable. Y yo me acuerdo que había demostrado, ahora no hay mucho tiempo con esto de hacer una clase por semana, pero hace 2 años cuando di cálculo había puesto de ejercicio y lo demostramos. Probar que si una función de R en R es derivable y la ves pero en Rn, o sea, piensen por ejemplo la función x vista como función de R2 en R, ¿no? Es una función que tiene moralmente 2 variables pero en realidad depende de una, ¿no? Bueno, entonces lo que pueden probar es que si f x es derivable como función de R en R, ¿no? Entonces, esa función, por ejemplo, es diferenciable como función de Rn en R, por decir algo. ¿Se entiende la idea? O sea, no sé, seno de x también es derivable como función de R en R, y seno de x como función de Rn en R es diferenciable. Entonces, combinan eso con el hecho de sumas, productos, composiciones de diferenciables, etcétera, y tipo sacan que todo lo feliz que se les ocurre es diferenciable. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, con ese truquito que les decía, pueden demostrar que seno de x por seno de y es diferenciable. ¿Por qué? Porque seno de x es derivable en R, seno de y, como función de una variable, también es derivable en R, así que ambas son diferenciables y producto de diferenciables es diferenciable. Nada más, así va. Eso es un buen camino. Para algunos, ¿no? Seno de x por y no le va a entrar la misma forma de pensar, pero igual es diferenciable. Una pregunta. Sí. Así le entra, claro, porque x por y, x es derivable, por ende es diferenciable como más variables. Lo mismo con y. Producto de ellas lo ves. Y después están componiendo seno con x por y. Así que también. Sí, no, digo, creo que todo lo que se les puede ocurrir lo pueden armar desde ahí. Dale, Agustín, ahora sí. Sí, en el teórico, Marcelo había dicho que si todas las derivadas parciales menos una son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Qué pasaría tipo con valor absoluto de x? Tiene derivada parcial continua en un sentido, pero en otro no, y no es diferenciable. Interesante. No sé, capaz que falta alguna parte en la hipótesis, pero lo comentó así, capaz que no. Está bueno, Pero no, está. no se me había ocurrido. Claro, porque vos estás pensando, por ejemplo, poner la valor absoluto de x de R2 en R, entonces te alcanzaría con que una derivada fuera continua y exista. Y elegís la otra, elegís la de y te da 0 Claro. y todo funciona, pero en realidad la de x no te funciona. Claro, lo que no tengo muy claro en ese teorema es que si podés elegir. Ah, No me está. acuerdo de la prueba. Pero, bueno.
Porque claro, ahí estás eligiendo la que te conviene. Si no pudieras elegir, como que tendrías que... Sería como lo mismo que pedir que todas fueran continuas. Sí, también estoy de acuerdo Capaz. contigo. No sé, es una buena pregunta, che. Te contesto la que viene porque no, me dejaste en jaque. La verdad que me hiciste dudar de la existencia de los ovnis. Bien, la pienso. El viernes si venís el viernes, si no el otro miércoles igual. Está bueno. Sí, sí, vengo yo. Bien pensado. Por desgracia para nosotros, bien pensado. Quedaste creepy. Es muy, muy buena esa expresión. Creo que te la voy a adoptar. ¿Tiene copyright? Bueno, vamos al 6, ahora sí. Ok. ¿Qué carajo es el 6? Pero que no es diferenciable. Está. Entonces ahí va. La definición de diferenciable es horrible. Así que estaría bueno tener teoremas como el que dijo Agustín, pero vamos a hacerlo de a poco. Vamos a ver si, por ejemplo, si derivadas direccionales más continuidad implican diferenciabilidad. Lo cual sería genial, ¿no? Porque las derivadas direccionales son más fáciles de calcular y la continuidad ya la sabemos hacer. Entonces estaría bueno tener algo de este estilo, ¿no? Derivadas direccionales más continuidad implica diferenciabilidad. Bueno, la respuesta del ejercicio 6 es que no, porque la idea es probar que esto pasa, pero esto no pasa. Entonces, vamos a dibujarla. La movida es así. Vieron que otra vez está el mismo truco de parábolas, ¿no? O sea, acá hay dos parábolas en juego y la función vale. ¿Cómo es? X2 ahí va, acá vale X y en el resto vale 0. Y acá vale 0. Consulta, nosotros ya vimos lo que es C2 en CDIV. Pregunta para ejercicio 8. Pregunta para grupo. Ok. Igual ahora te digo lo que es C2, No te estreses. C2 no es el C por C, eso es otra cosa. No, justamente no es complejos, es continuos. Ahora digo lo que es C2. Tranquilos. Bueno, esta es la representación del ejercicio, de la función del ejercicio 6. Otra vez apela el truco de poner parábolas, así que los trucos para demostrar las cosas tienen que ser un poco los mismos. Veamos, por ejemplo, ¿por qué f es continua? Empecemos por ahí, ¿por qué es continua? Yo qué sé, no son las curvas de nivel, pero con eso alcanza para entender la función, que es lo que me importa a mí. O sea, le regalo la parte de dibujar las curvas de nivel. Es recontinua, dice Carlos. ¿Cómo justifican que es recontinua? ¿En cero cuánto vale? 0. No, en 0 vale 0. Tranca. Ahí va. Esa puede ser. Increíblemente yo creo que para esta función el camino de epsilon delta es bastante rápido. Que debe ser de las pocas funciones para el cual hacer cosas con epsilon delta sí es productivo.
Se va a hacer un entornito, o sea, en realidad es al revés. Es dado sea epsilon positivo, tomo delta igual a epsilon. O sea, voy a construir una bola centrada en 0, 0 de tamaño delta. Yo sé que el verde no se ve muy bien, pero es una bola de radio delta. Sí, haciendo un límite también funca, pero este me hace más feliz, porque no es tan difícil. Entonces, si toman un X en la bola de radio delta y centro 0, 0, lo que hay que hacer es ver a qué distancia se encuentran f de x de f del 0, 0. Voy a poner x y porque algo que todo quede con dos variables, si no es raro. Ahí. Y bueno, esto es la norma de f de x y. Al final, esta norma es, si quieren, en R, así que es la norma de x y porque en 0, 0 vale 0. Y esto no sé cuánto vale, porque depende de donde esté XY. Si XY está acá, vale 0. Si está acá, vale 0. Pero si está acá, vale valor absoluto de X. O sea que lo que me conviene es acotar por el valor más grande posible. El valor más grande posible entonces es el valor absoluto de X. ¿Está bien? Y esto es más chico que la norma del bicho. Que la norma del bicho, como el bicho está en esta bola, es menor que delta. Y delta era epsilon, así que ahí tienen que... Para los bichos que están en esa bola de radio delta, efectivamente su imagen está menos de epsilon. ¿CR7? ¿Qué pasa con CR7? El bicho. Está bien. Del bicho que sí. Sí, del CR7. Preguntas. Son raros los... Dale, ¿dónde? ¿Dónde te mareaste? Tomate una aspirina o tomate algo primero. ¿Tenés agua a mano? Sentate, espera un ratito. Ahí va. Definición de límite, pura y dura. Dado epsilon existe delta, tal que si el punto está menos de delta, entonces la imagen está menos de epsilon. ¿No? Vamos a hacer ese camino. Me das un epsilon. Te tengo que buscar un delta que sirva para lo que dije después. Alguien dijo toma delta igual epsilon. Va para ahí, le hice caso. Entonces si el bicho está menos de delta del 0, 0, tengo que ver que esto es más chico que epsilon. Esto, dado que este es 0, es lo mismo que esto. Esto tiene dos tipos de valores posibles según donde está el punto. Si el punto está acá, f vale 0, porque esta es la zona donde vale 0. Lo mismo si estuviese acá, el punto. Lo mismo si estuviese acá, si estuviese acá, si estuviese acá, si estuviese acá. Pero hay dos zonas, esta y esta, donde ahí el vale absoluto de x, que va a ser más grande que 0. Así que esto, dado que no sé en qué lugar está el punto, lo voy a acotar por el peor caso. El peor caso es que esté en estas dos zonas, en alguna de estas dos zonas, que es valor absoluto de x. Así que esto es más chico que el valor absoluto de x. ¿Hasta ahí va bien? ¿Tomás? ¿Hubo otra people? Ahora, ¿por qué esto es más chico que epsilon? Bueno, voy a hacer una cosa más. Acordate que esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Así que esto es más grande que esto. ¿Estás de acuerdo? Y esta es la norma del bicho del CR7. Y el CR7 vive dentro de esta bola. Que por definición los que están en esta bola son los que su norma es más chica que delta. Así que esto es menor que delta. Y ahí recordamos que delta es igual que epsilon. Así que entonces terminamos con menor que epsilon. Va para ahí. Va para ahí. Derivadas direccionales. Hay que ver que todas las derivadas direccionales existan. ¿Cómo hacemos eso? Estoy borrando la continuidad.
Mismo argumento que el anterior, mismo aprendemos el anterior, mismo pensamiento que el 5, a la mierda. Sí. Mismo truco. Otra vez, ahora son dos parábolas. Una es 2x2, pero no importa, ¿no? O sea, sigue pasando lo mismo. En algún momento la recta va a quedar por arriba. Así como hicimos antes, así como hicimos en el otro práctico. La recta en algún momento le va a pasar esto. Va a quedar por arriba de las dos parábolas. ¿Sí? Si viene por abajo es más fácil, pero si viene por arriba. Entonces, tenemos que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de b1h, b2h sobre h. Hay más términos, pero valen 0, ¿no? O sea, acá sería x0 y 0, pero ese punto es el 0, 0, así que esos términos no están. Menos f del 0, 0, pero el 0, 0, f del 0, 0, 0, así que tampoco está. Digamos que lo que va a quedar al final del día es esto. ¿Sí? Y acá apelamos al mismo truco, ¿no? Que como la recta va a quedar por arriba de la parábola, al final del día, para un h suficientemente chico, estoy en una zona donde vale 0 y por ende la cuenta que termino haciendo es límite, cuando h tiende a 0, de 0 sobre h. ¿Está bien? Claro, si pudiese hacer, como dice Carlos, una recta curvada en el sentido de que la recta vaya por las parábolas, ahí me va a quedar el mismo problema que queda en R cuando tienen valor absoluto de x. Le va a quedar valor absoluto de h sobre h y eso va a dar 1 o menos 1 dependiendo de si el h es positivo o negativo. Y ahí el límite no existiría. Claro. Pero por eso estamos haciendo esta chanchada. Para que esa zona tenga dos ventajas. Por un lado nos dé la continuidad, porque si poníamos 1 como en el ejercicio 5 no nos iba a quedar continua. Por eso le ponemos valor absoluto de x, pero se le ponemos en una zona entre parábolas de forma que cuando haga cosas con límites direccionales, eso no me moleste. ¿Está bien? Es el mismo truco que el 5, cambiando el 1 por valor absoluto de x para que me dé continuidad ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende la mejora con respecto a la del ejercicio 5? ¿O voy de vuelta? Raya está feliz. Ni tanto porque no le puse rewind. Sí, porque es una cuestión de órdenes, Carlos. Es una cuestión de que las cosas de orden 1 son más grandes que las cosas de orden 2 cerca de 0. También, es el mismo tipo de argumento que usás cuando tenés límites y decís, esto es de orden 2, así que lo desprecio. Es el mismo tipo de argumento. Entonces da igual que pongas un 1500 o un 7 millones. Voy de vuelta, sí. Decía, en el ejercicio 5, el que hicimos hace un ratito, la zona entre la parábola y la recta era 1. Y eso no nos daba continuidad. ¿Sí? Porque si nos movíamos por esa zona, el límite nos daba 1 y por ende no quedaba continuo. Entonces, para tener continuidad, ¿qué es lo que modificamos con respecto al ejercicio 5? Cambiamos la zona donde vale 1 por una zona donde vale valor absoluto de x. Entonces ahora por esa zona, si me muevo por esa zona, igual me estoy yendo a 0. Por eso ahora tengo continuidad y antes no. Pero me sigo manteniendo el tema de las parábolas, porque con eso, cuando haga límites con rectas, como en el caso de las derivadas direccionales, esa zona no me va a estar jodiendo. Así como no me jodía en el ejercicio 5, no me jode ahora. O sea, conclusión, modificamos la zona de la parábola para que en vez de que ahora valga 1, valga valor absoluto de x, para que nos dé continuidad, cosa que en el ejercicio 5 no teníamos, y siga sin molestar a las cosas con derivadas direccionales, porque como me muevo con rectas, la parte esa de la parábola no me molesta. Esa fue la modificación con respecto al ejercicio 5. Digamos, mismo truco, pero cambio el 1 por valor absoluto de x para tener continuidad. Y el otro, el argumento sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Bien. El resto de la people, ¿alguien más? ¿Una pregunta extra? ¿Seguimos de largo?
Claro, claro, Agustín. Por eso, justamente eso es lo que estoy explotando. Que no puedo hacer cosas curvadas, solo puedo moverme con rectas. Y por ende nunca me entero. O sea, si te fijas, estos caminos azules, que son rectas, nunca se enteran. Digamos, es una cuestión local. Yo solo miro en un entornito del 0,0. Entonces, como solo miro en un entornito del 0,0 y encima, arriba de esa recta, nunca me entero que la función tiene una zona donde vale valor absoluto de x. No me entero, porque no lo veo. Esa es la gracia. Sin embargo, cuando haga la diferenciabilidad, sí me puedo mover por todos lados. Entonces, ahí sí tendría que molestarme. Entonces, la movida es, recordemos, límite cuando delta x tiende a 0. Vamos a ponerlo en dos variables. Sería delta x, delta y tiende a 0, 0. De f de x0. Bueno, x0 es 0, ¿no? Así que f de delta x, delta y, menos f del 0, 0, que es 0, menos esta transformación lineal que la podemos poner entonces ahora como, voy a borrar un poco acá, dado que ya sabemos quiénes son los numeritos, lo podemos poner entonces como la derivada con respecto a f de x en 0, 0 por delta x más la derivada de f con respecto a x, con respecto a y, en 0, 0 por delta y. Todo esto sobre, sobre norma y norma. ¿Qué norma que valor absoluto? Valor absoluto, valor absoluto. Valor absoluto de delta x, delta y. ¿Se ve algo? Pues me quedé sin espacio. ¿Quiénes son las derivadas? Sí, acá estoy en R, porque f va de R2 en R. Así que todos los bichos... Ah, el de abajo está mal, ¿no? El de abajo sí es. El de abajo está mal. El de arriba sí es en Rm, que m es 1, y el de abajo es en Rn, que n es 2. Ahí va. Ahora sí. El de arriba es el valor absoluto usual de R y el de abajo es la norma 12. El de arriba, ¿hay una cosa que ya sepamos? ¿Cuánto vale? Arriba, en general, van más cosas, pero acá son 0. Por ejemplo, f del 0, 0 es 0. Y el punto es el 0, 0. Entonces, el primer término te queda f delta x delta y. El término gigantote que está entre paréntesis es el que se correspondía a la transformación lineal. Que habíamos quedado en que entonces era el gradiente por el vector delta x delta y. Y el gradiente es dos coordenadas en este caso. La primera la derivada con respecto a x y la otra la derivada con respecto a y. ¿Está bien? Bueno, Agustín dice, las parciales dan lo mismo que las direccionales. Las parciales son un caso particular de las direccionales cuando tomamos los vectores canónicos 1, 0 y 0, 1. ¿Y cuánto nos dieron las derivadas direccionales? 10. 0 after. 0. Ahí va. O sea que estas son 0 y 0. O sea que la cuenta es un poco más linda y queda límite de delta x, delta y, cuando voy al 0, 0, de f delta x, delta y, sobre, vamos a ponerlo así, raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado. Y para que sea diferenciable eso nos tiene que dar 0. Si encontramos algún camino donde eso no da 0, ganamos. ¿Está bien? ¿Son un qué? Los parciales son CL de las direccionales. Me mataste con esa abreviación. ¡Ah! Yo diría que eso no. Yo diría que eso es un caso particular. Cuando pones el vector 1, 0 y cuando pones el vector 0, 1.
Y las direccionales, en general, son combinación de las parciales si la función es diferenciable. Puede ser que no sea diferenciable y que también funcione, ¿no? Ahora les doy un ejemplo de eso. El delta x, delta y, no lo vemos como un valor numérico, ¿no? Sí, es el vectorcito delta x, delta y que tiende a 0, 0. Dado que estamos en el 0, 0, si querés, pensalo como que es un puntito acá. No sé, o acá, depende de donde le quieras poner. Que se va a acercar al 0, 0. Nos importa que... Sí, claro, claro, sí, sí. Es el límite con eso tendiendo a 0. Eso lo tenés que tener en cuenta. Ah, ya te entendí lo de valor numérico, Agustín, perdona. Claro. Te referías en el sentido de si es constante. No, claro, no es constante. Tomás límite con eso. Te había entendido mal la idea de valor numérico. No, claro, se mueve, se mueve. La idea es que se mueve. No, si no lo moves eso te va a quedar en función de esos bichos. Bueno, y entonces, ¿habrá algún camino donde podamos hacer que esto no dé 0? Porque para que sea diferenciable esto tiene que ser 0 en todos los caminos. ¿A alguien se le ocurre algún camino? Claro, lo que dice Carlos o lo que dice Kevin. O sea, hoy estábamos hablando de que las derivadas direccionales nos andaban porque no veíamos el camino de valor absoluto de x. Así que ahora lo que hay que gracias, lo que hay que explotar es eso. 4 formas distintas de decir salud, ¿no? Qué divertido. 5 formas distintas de decir salud. Wow. Bueno, lo que hay que explotar es moverse ahora justamente por esa zona. Así que vamos a elegir un camino. ¿A alguien se le ocurre un camino, sí, digamos, con nombre propio, que vaya por ahí? Ahí va, 3 medios de x2. Nunca falla. Ahí va, 3 medios de x2. O sea que ahora delta i es 3 medios delta x al cuadrado. Y esto va a quedar, bueno, valor absoluto de delta x. Ahora todo queda delta x tendiendo a 0 de valor absoluto de delta x sobre raíz de delta x al cuadrado más, y queda, bueno, lo escribo porque pinta, pero no es relevante, es 9 cuartos de delta x a la cuarta. ¿Está bien? Con polares, no, en realidad no, porque acá lo que tenés que explotar es el camino. Tenés que explotar este camino especial que es ir por las parábolas. Si vos haces polares en general, ¿en qué momento y cómo explotás que vas a moverte por ese camino? Si dejás tita fijo, te vas a mover por rectas de vuelta. Entonces, no podrías dejar tita fijo. Y escribir la parábola en polares es mucho más difícil. Podés, pero es mucho más difícil, no tiene mucho sentido. ¿Por qué 3 medios? Porque las parábolas son x2 y 2x2. Entonces, una forma de ir por el medio es la parábola del Lyon. ¿Está bien? Matías, te respondí. Ah, sí, Matías, te respondí, sí. Ahora sí entendí. Entendí la cadena de comentarios. Bueno, y abajo, ¿qué podemos hacer? Factorizar. Factorizar. ¿Por qué por el medio de las parábolas? Porque si no voy por el medio de las parábolas, vale 0 la f de delta x delta y. Si me muevo por un camino que vaya por acá, por ejemplo, esto va a valer 0 y la cuenta me va a dar 0. Entonces, eso no me va a servir como argumento para demostrar que no es diferenciable. La zona que me puede dar algo, ¿cómo decirlo? La zona que me la puede complicar un poco más, al mejor estilo peor caso,
es la zona entre medio de las parábolas. Y con esa tendríamos que poder demostrar de que no es diferenciable. Ahí va, como dice Kevin, lo que queremos ver es que no es diferenciable, justamente. ¿Cómo probarías que sí es diferencial? Eso sería horrible. Por este camino de definición es horrible. Nada, tenés que demostrar que ese límite existe y vale cero por todos los caminos. Es un problema de límites, pues es un problema de límite feo. Pero ese es... ¿Aún no saben? Sí, saben, sí, porque saben hacer límites y demostrar que dan cero. El tema es que ya sabemos, lo que sí sabemos es que es difícil. Habría que ver que el límite da cero, cualquiera sea el camino, para demostrar que es diferencial. Pero está de menos, como dice Sol, está muy de menos. Bueno, cuestión, decían, puedo sacar delta x2 de factor común. Y esto me queda, voy a seguir arriba. Me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de valor absoluto de delta x sobre valor absoluto de delta x por raíz de 1 más 9 cuartos delta x al cuadrado. ¿Sí? Ahí se cancelan los delta x. ¿Sí bien? Sí. Me quedé pensando si sale con valor absoluto o no. Sí, claro que sí. Sí. X3 lo que le va a pasar es que va a quedar por abajo de esta parábola también. Entonces vas a entrar en una zona de cero. Pensás, algo de grado más alto que X2 va a terminar por debajo de X2 y no va a estar entre medio de las parábolas. ¿Está bien? No sé por qué saqué eso. Sí, sale con valor absoluto, ¿no? Raíz de x cuadrado es valor absoluto de x. Piensen en menos 1. Si hacen raíz de menos 1 al cuadrado, se les va a dar 1, no menos 1. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con este límite? ¿Cuánto da? 1. Cuestión que no dio 0. ¿Preguntas? Creo que las contesté todas. Tremendo. Entonces, bueno, conclusión del ejercicio 6, no alcanza con derivadas direccionales más continuidad. ¿Sí? Te creo. A mí me suena que no, pero no hice la cuenta, así que no me voy a poner a discutir si hice la cuenta. Sería injusto. Que viene ahora el 9 en teoría. Bueno, ¿qué es lo que sí? La conclusión. Nada, que no dio 0. Para que sea diferenciable tiene que dar 0 por todos los caminos y encontramos un camino por el cual daba 1. De vuelta no hice la cuenta, pero creo que pasa lo que dice Sol. Creo que esto es más corto. El CR7 nos da otra cosa. No da 0 y por ende no es diferenciable. Tampoco existe el límite, ¿no? Porque sí hay caminos donde da 0 y tenemos un camino o varios caminos por donde va 1. Así que... bueno, pruébenlo por polar y después si me dicen. Ya fue. ¿Qué es lo que sí vale? ¿Hay alguna condición más simple para probar la diferenciabilidad? Sí, la que decía Agustín. Y para evitar el problema que Agustín estaba mencionando, el cual me dejó de cara, porque no tengo la respuesta, lo voy a enunciar de otra forma y ya está. El teorema, si F es C1 en todas
¿cómo se pronunciaría esto? Ah, si f es C1, ya está, a veces. Entonces, f es diferencial. ¿Qué es ser C1? O en general, así ya se sacan la duda de todas. ¿Qué es ser C infinito? F es Cn con n que sea natural o incluso puede ser infinito. Es Cn, sí solo sí, todas las derivadas parciales de orden n o menor existen y son continuos. ¿Está bien? Entonces, C0 es que sea continuo. C1 es que sea continua y que sus derivadas existen y sean continuas. ¿Está bien? C2 es que f sea continua, sus derivadas parciales existen y sean continuas, y sus derivadas segundas parciales existen y sean continuas. Y así van, digamos, ¿no? C infinito es básicamente que todas sus derivadas sean continuas. C0 es que la función sea continua. La derivada de orden 0 es la continuidad. La derivada de orden 0 es la función misma, digamos. Entonces pedir que esa derivada sea continua es pedir que la función sea continua. O sea, derivar 0 veces se adopta como la función misma. La derivada 0 de f es f. Porque permite que todo cierre, digamos. ¿Está bien? Así que, ¿cuál era el ejercicio que tenían dudas? ¿El 8? El 8, ¿dónde está el 8? Claro, el 8 dice, ¿cómo pusiste vos? No tenés que buscar eso en realidad, ¿eh? Pero, claro, porque ahí está usando un teorema de Schwarz. Ahora lo enuncio el teorema de Schwarz. Pero lo precisás el teorema de Schwarz acá. Ah, claro que lo precisás. Sí, está bien. En el 8 hay que usar el teorema de Schwarz. Ahora lo enuncio. Es una chotada, pero está buena. ¿Hay dudas con esto? Nos vemos. ¿Hay dudas con esto? No. Está. Hay un teorema que está bueno. Nos vemos hoy. Que es el que precisan para el 8. Que es el siguiente. Dice que si f es C2, entonces, digamos, esta notación significa primero derivo con x y después el resultado lo derivo con respecto a y. ¿Sí? Y lo otro es primero derivo con y después derivo con x. En principio no tienen por qué ser lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando las funciones C2 sí lo son. Eso es lo que dice el teorema de Schwarz. ¿Bien? O sea, f sub x es la derivada con respecto a x. F sub y la derivada con respecto a y. ¿La recíproca no funca? No. Hay funciones que no son C2, sin embargo las derivadas coinciden. Ah, eso me hizo acordar que en el ejercicio 6 tenía que hacer un comentario y me olvidé. Vieron que hoy enunciaba que si la función es diferenciable, entonces las direccionales son producto escalar del gradiente con el vector. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, pueden encontrar funciones donde eso se cumple y la función no es diferenciable. O sea que la derivada direccional sea el producto escalar del gradiente con el vector, pero que f no sea diferenciable. Por ejemplo, el ejercicio 6 es un ejemplo de eso. Vimos que no es diferenciable, vimos que todas las derivadas direccionales dan 0, así que el gradiente es el 0, 0, y cuando hacen producto escalar con cualquier vector les va a dar 0, que es lo que vale cualquier derivada direccional. Y sin embargo no era diferenciable. O sea, puede pasar. El recíproco puede
puede dar como puede no dar. O sea, el recíproco no es cierto y hay casos y casos donde sí da y casos donde no da. Dale, repito. Decía que habíamos dicho que si f es diferenciable... Que si f es diferenciable, la derivada de f con respecto a b era el gradiente de f con b. Si es diferenciable es cierto. Ahora, puede ser cierto aunque f no sea diferenciable, porque el recíproco no vale. Entonces en el recíproco puede encontrar ejemplos donde no valga, como también puede encontrar ejemplos donde sí valga. Entonces el ejercicio 6 es un ejemplo donde esto se sigue cumpliendo igual, porque habíamos visto que todas estas eran 0, y por ende el gradiente es 0, es 0, 0, y esta cuenta va a dar siempre 0, 0. O sea que la igualdad se da trivialmente, porque acá siempre es 0 y acá siempre es 0, pero la función no era diferencial. Un comentario que iba a hacer antes y me olvidé. Daniel, ¿está bien? Está, y después seguramente debe ser más choto encontrar ejemplos donde que si f no es diferenciable esto no vale en algún lugar. Pero lo curioso es que sí pueden encontrar casos donde sí valga, aunque no sea diferenciable. Pero, no. Digamos, no hay una hipótesis que te permita regular cuándo sí, cuándo no. Eso sí que es muy al azar. Ah, y otra pregunta que me comí. Claro, puede no ser cierto como puede ser cierto. Pueden encontrar casos y casos. Ahora en el ejercicio 6 encontramos un caso donde sí. Seguro pueden encontrar casos donde no. Eso capaz que con el ejercicio 4 se pueden ayudar. Que hay varias funciones. En el 4 debe haber algún ejemplo donde no sea cierto. Santi, ¿me puedes explicar de nuevo por favor lo de C1, C2 y eso? Sí. El 4 son los abuelos. Bueno, no, lo que decía es Cn es que... Bueno, la definición está escrita ahí, no la voy a leer. Por ejemplo, si n es 0, estarías pidiendo que las derivadas de orden 0 existan y sean continuas. Por convención, la derivada de orden 0 es la propia función. Así que C0 es que la función sea continua. C1 es, entonces, según lo que dice acá, es que la función sea continua y que las derivadas parciales existan y sean continuas. C2 es, porque venís acumulando, entonces C2 es que la función sea continua, que las derivadas parciales existan y sean continuas, las de orden 1, y que las derivadas parciales de orden 2 existen y sean continuas. Y así vas, digamos. C3, lo mismo de antes, y ahora continuidad y existencia de las derivadas terceras. Y así. C infinito es básicamente que todas existen y sean continuas. Santi, ¿estás feliz? Santi. ¿Se fue? Ah. De nada. Y el 2, ser C2 tiene esta propiedad que es ese teorema de Schwarz, que dice que las derivadas cruzadas son iguales. Si te piden C7 es porque la función debe ser C infinito y ya fue, digamos. O sea, es una filtración, lo que se llama una filtración en matemática, ¿no? Porque están encajados. Si sos C1, sos C0. Si sos C2, sos C1. Si sos C3, sos C... Es como que un conjunto está dentro del otro. ¿Sí? Eso se llama una filtración. Entonces, si te piden C7, probá que es infinito y ya sabes que es C7 en particular. Va a ser mucho más fácil. Bueno, son y 5, creo que nos vamos. Porque quería hacer el 9, pero nos vamos. Así tenemos una clase 1:30. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios que quiera hacer antes de irnos? La que viene entonces hacemos el 9, alguno del 12, 13, 14, el 16 y arrancamos el 9. Tienes que estar en inglés C. Oh sí, qué divertido. ¿Te acuerdas que así deberíamos poder llegar? Por lo que di yo, hasta el 9. Porque si yo soy el que está más adelantado, incluso que el teórico, y hasta el 9. El 9 lo pueden hacer. El 10 es es Lagrange, pero en varias variables. Yo no lo dije, ni lo voy a decir. Y después... El 11 lo pueden hacer. ¿Qué carajo es el 12? El 12, bueno, el 12, el 13 y el 14 en teoría también los pueden hacer. Yo lo único que queda afuera es el 10. El 15, bueno, yo algo mencioné de que la composición de jacobianas y eso, pero bueno, capaz que el 15 capaz que en este momento capaz que los vuelvo un poco locos. Lo mismo con el 16.
Y ta. Hasta ahí llegué. Bueno, muchachos. Nos vemos el viernes. Entonces el 14 menos el 10. Sí, va a ser medio challenging hacer el 14, pero está bueno. Porque estos, el 12, 13 y 14 son muy típicos de parcial. Así que está bueno que ya los vayan mirando si quieren. Vamos a apartar la grabación. Chao a la gente que está mirando por YouTube.